Cuando la abracé, le sentí una masa. Usted no se puede morir porque si usted se muere, mi mamá me mata a mí. La comida es la madre, la comida es la vida. No tiene el mismo problema metabólico el que está acumulando la grasa alrededor de la cintura que la persona que acumula la grasa al nivel de sus piernas. Con el tamaño de la mano, más o menos tú calculas el tamaño de tu estómago. El postre no debe superar el dorso de mi mano. La idea es que tú desayunes si tu objetivo, Marta, es la entrega de peso. Bebé popocho, seguramente mayor probabilidad de sobrepeso y obesidad en su adultez. Ni tu cuerpo necesita lo mismo a las 8 de la mañana que a las 8 de la noche. La habitación invisible. Hola, bienvenidos a La Habitación Invisible, a este lugar seguro donde hablamos de la vida, de lo que nos hace vibrar, de lo que amamos, de lo que nos duele. Bienvenida María Bernarda Vergara, licenciada en Educación, médica cirujana, experta en nutrición, manejo de emociones y terapias alternativas, docente y conferencista. Ha tratado a más de 15.000 pacientes con sobrepeso. Es una domadora de mamuts y a pesar de ser la abanderada de la comida saludable, se declara amante del vino y de la torta de chocolate. Doc, bienvenida, qué rico que esté aquí con nosotros. A ti, Marta, gracias por esta invitación. Estoy feliz de estar en esta habitación. Bueno, hablemos claro las dos desde el principio. Estamos de acuerdo en que el chocolate es uno de los mejores inventos de la humanidad. ¿Por qué a algunas personas nos hace tan feliz comer chocolate? Bueno, Martica, no solamente es el chocolate, es comer. Yo siempre he dicho, la comida es la madre, la comida es la vida, y poder relacionarnos de una manera adecuada con el alimento, poder darle a nuestro cuerpo lo que genere esos neurotransmisores, esas hormonas que nos puedan llevar al bienestar, siempre estará bien recibido para nuestro cuerpo. Cuando uno va a su consultorio, Doc, se encuentra con una caja gigante de pañuelos. Y esta consulta se vuelve una terapia y una descarga de emociones que normalmente suele terminar en un llanto, muchas veces incontrolable. ¿Por qué está tan ligada la comida a las emociones? Marta, mi libro se llama La domadora de mamuts porque quise hacer una relación entre lo que ha sido la evolución del ser humano y cómo el cerebro humano ha evolucionado hasta llegar a lo que hoy en día nos hace seres humanos. Inicialmente teníamos un cerebro primitivo, un cerebro cavernícola, como lo llamo en el libro, que solo tenía 3 posibilidades: pelear, huir o paralizarse. Fue ese cerebro que permitió que la especie humana pueda existir. Pero con la evolución, con el que llegaran alimentos nuevos a esos seres que existían en ese momento, ese cerebro fue evolucionando y fueron apareciendo nuevas áreas, y entonces allí aparece nuestra zona límbica, en donde ya no solamente estábamos sobreviviendo, sino empezamos a tener dónde guardar, acumular y percibir más allá de la sobrevivencia. Entonces empezamos a sentir, a manejar emociones, a tener recuerdos, y lógicamente eso dio paso a que con muchos otros años de evolución ya viniera una parte adicional de nuestro cerebro, que es el córtex, ese cerebro que nos trae a la razón, pero sin haber olvidado que somos unos seres primitivos, pero que ahora tenemos emociones y sentimientos, y que eso nos lleva a traer a la conciencia lo que hacemos y lo que somos. Claro, y por eso lo vemos, por ejemplo, cuando estamos tristes, entonces hay gente que está triste y come, o de pronto está deprimido y al contrario deja de comer, o tiene una tusa, entonces se empaca un litro de helado entero en una noche, o la famosa lipotusa, cuando alguien deja no sé, se separa o lo que sea, y se adelgaza de esa manera y dice, es la lipotusa. Ahí ese manejo, usted también lo trata, el origen de por qué esta persona quiere bajar de sobrepeso, tiene sobrepeso y quiere bajar, o al contrario quiere subir, no sé. Lo liga también a lo que está viviendo, a lo que está sintiendo, a cómo se siente finalmente. Es que es imposible hacer una consulta de sobrepeso u obesidad, o cuando los pacientes
me buscan porque desean subir de peso, porque es imposible desligar el tema de la nutrición del tema emocional. Es más, ese es un trabajo en el que vengo concentrada hace un par de tiempo y que ya lo llevé a los números, ya lo llevé a la ciencia, ya lo llevé a la evidencia, y el año pasado fue premiado en el Congreso Panamericano de Aterosclerosis el poder demostrar que el tema del sobrepeso y de la obesidad no es solamente un tema metabólico o un tema nutricional, sino que el tema parte de cómo se comporta el cerebro frente a la relación con la comida. Entonces se piensa, y lo ve uno mucho en redes sociales, que cuando hablamos de los neurotransmisores o de las hormonas, entonces esto es autoayuda, entonces vamos a bajar el cortisol, y oye uno a todo el mundo hablando del tema, pero lo que hay que ver es qué es lo que hay detrás de eso, cómo es que se comporta nuestro cerebro, cada uno de los ejes que producen esas hormonas, esos neurotransmisores, y cómo eso afecta el comportamiento de nuestros órganos y por ende cómo nuestro cerebro nos lleva a activar áreas puntuales que son las que intervienen en la toma de decisiones. Incluso en 2 episodios en su vida lo podemos ver clarísimo de cosas que usted estaba viviendo y que se reflejaban en el cuerpo y que tal vez lo entendió muchos años después con mucho trabajo. Hablo de un primer episodio muy impactante, que es cuando se viene a vivir sola a Bogotá, sola quiero decir sin los papás. Papá y mamá. Con una hermana menor, creo, y empezaron las dos a ganar peso. Entonces se engordaron las dos y con la hermana dicen, vamos a hacer dieta. Y se metieron una cantidad de cosas, dieta, pero no solo dieta, sino cosas calientes, tinas heladas. Sí. Y ella se desmayó y fue un golpe muy duro. Muy duro para mí. Ahí fue como un primer campanazo de, así no. Claro, yo he tenido el conflicto con el tema del sobrepeso, o tuve conflicto con el tema del sobrepeso desde que era niña, porque yo fui una niña que nació con un peso superior a lo que los demás niños nacían. Entonces, desde que tengo uso de razón, siempre fui la gordita, siempre fui la cachetoncita, siempre fui como la que estaba fuera de los parámetros. Hoy en día veo mis fotos de antes y yo digo, ¿cómo pude perder 30 años de mi vida peleando con mi cuerpo? ¿Sí? Por una creencia que traía de lo que había escuchado. Sin embargo, en mi adolescencia tal vez fue el punto más crítico. Yo salí de mi pueblo, yo soy de Chiquinquirá, y salí para Bogotá a los 16 años creyéndome gordita, y pues llegué y ya con mayor razón no había mamá, no había comida, entonces que comíamos lo que hubiera, claro. La empanadita, la gaseosa, lo que hubiera, y eso hizo que nos subiéramos más de peso. Yo vivía con mis hermanas y lógicamente uno en esa edad empieza, ¿qué hacemos? Que las locuras más locas, porque toda la vida anduve buscando cómo era que iba a adelgazar. Lo que le pasa a muchas personas en este mismo momento, sí. Muchas están pasando por esa misma situación. Me expuse a lo que no te imaginas hasta que un día las locuras nos pasaron factura y mi hermana terminó en una situación crítica en donde yo decía, por Dios, y yo le decía a mi hermana llevándola hacia la clínica, usted no se puede morir porque si usted se muere, mi mamá me mata a mí. Y entonces, exacto, y nos vamos a morir las dos. Y ese día me prometí, Marta, que yo iba a encontrar la forma de ayudar a las personas a bajar de peso. Ese día fue como un choque en el que entendí que no podía seguir actuando desde la locura, sino que debía buscar la forma. Y a pesar de que yo sabía que yo iba a ser médica, lo tenía clarísimo. Y hay otro episodio también muy dramático. Hace un tiempo, en un periodo corto de 3 años, se mueren 2 hermanos. Un hermano se muere de diabetes, una hermana se muere de cáncer. Y eso fue un choque y unos duelos pues muy profundos, muy dolorosos. Y ahí también hay un repensarse, reevaluarse, un sanar, un poner en riesgo físicamente también la vida y mirar pues qué estaba pasando. Digamos que cuando dije yo tengo que encontrar cómo va a ser el tema del sobrepeso, pero ya luego empecé a estudiar medicina y como que el tema quedó un poquito a un lado,
Pero cuando hago el rural, yo ya me había casado, entonces quise hacer el rural en Bogotá, me presenté a los 2 cupos que había en la Universidad Nacional y me quedé en la Universidad Nacional. Tenía que dirigir los programas de promoción y prevención y entre esos programas había 2 que han marcado mi vida. Uno fue el programa de nutrición y el otro fue el programa de salud reproductiva, sexual y reproductiva. Entonces, por 7 años manejé los programas de nutrición de la Universidad Nacional y aprendí lo que no te imaginas del tema de nutrición. Sin embargo, yo no era nutricionista, yo era médica. Y como médica salí a trabajar con el tema de, ahora sí voy a ver cómo es que voy a ayudar a las personas a que manejen el tema del sobrepeso y la obesidad. Pensé en un inicio que era a través de la medicina estética que lo podía hacer. Me fui a Argentina a estudiar. Cuando regresé y empecé a trabajar el tema de la medicina estética, ahí es donde yo cuento que todo lo que ha pasado en los últimos 30 años sobre el tema de nutrición, yo lo he vivido en carne propia y en mi consulta. Años después, siendo yo ya, digamos, reconocida en el tema de sobrepeso y obesidad, mis hermanos deciden irse para Europa. Mi hermana se fue tan pronto terminó la universidad y mi hermano después. Pero mi hermana regresa a Colombia y regresa enferma. Y yo como médica empiezo a querer dar órdenes y a decirle, pero ustedes ¿por qué no hacen esto? Pero usted ¿por qué no hace esto otro? Pero usted, ¿qué ocurre con ustedes? Porque eso es lo que nos enseñaron, que entonces nosotros damos las órdenes sin darnos cuenta el contexto que atraviesa una persona cuando sufre cualquier patología que esté sufriendo. Ahí, Marta, empecé yo a entender que por más que yo tuviera la información, no podía ayudar a las personas que más amaba en mi vida. Entonces, lo primero que ocurre es mi hermana. Entonces, ella regresa. Recuerdo que cuando regresó yo la encontré tan flaca el día que me vi con ella en la casa de mi mamá. Entonces yo la saludé, la vi y cuando la abracé, le sentí una masa. Entonces yo le dije, déjeme tocarla. Y le dije, esto no está bien. Esto no está bien. Llamé a alguna persona que me ayudó para que la pudieran ver y entonces le dije a otra de mis hermanas. Cuando la llevaron a la clínica, pues ya la masa que yo palpé ya era lo de menos porque ella ya estaba invadida, ya tenía metástasis en muchos órganos. Llegué a la clínica, el doctor salió a hablar conmigo y cuando me contó lo que estaba pasando, estaban decidiendo si la operaban, si no la operaban. Cuando me contó lo que estaba pasando, la pregunta que le hice es, si ella fuera tu hermana, ¿tú qué harías? Y él me dijo, yo no la operaría, no haría nada, porque esto lo que va es agravar todo lo que está pasando. Yo hablé con ella, hablé con la familia, ella era una mujer absolutamente maravillosa, inteligente, escritora, lo que no te imaginas, tenía clarísimo lo que quería para su vida, avanzó el tema, no duró sino 15 días. El día que mi hermana muere, unos días antes, ella me había dicho, sáqueme de la clínica, que yo no me quiero morir en la clínica, sáqueme, quería irse hacia el bosque a acampar donde hubiera una cascada, era lo que ella soñaba. Entonces les dijimos a los médicos que queríamos sacarla y entonces había que hacer junta médica y mientras se hizo la junta médica nos aprobaron la salida el sábado, pero cuando yo llegué a la clínica, ya que ya organicé todo, ya habíamos hablado todo para poderla sacar, pero cuando ya llegué, yo llegué con su esposo y le digo, ya estamos listos, la camioneta está abajo, y ella me dice, ya no hay tiempo. Fue lo que ella me dice en ese momento en la habitación en la clínica. Entonces yo le dije, no, si hay tiempo, me dice, no, no hay tiempo. Entonces ya le dije, ya, vamos, acuéstese, y cuando ya la vi respirando de la manera que uno sabe que ya no hay tiempo, yo lo único que le dije fue, tranquila, mi papá la está esperando. Entonces mi mamá se acostó al lado de ella, la abrazó y en algún momento la acompañamos hasta que ella se fue. Marta, en ese momento, digo yo que fue el quiebre
contundente por el que yo voy, estoy aquí sentada. En ese momento, lo único que pensé es, esto no puede ser la vida. Si ella que hizo todo lo que soñó, ¿yo qué estoy haciendo con mi vida? ¿Yo qué estoy haciendo con la mía? Yo no puedo. La vida no es levantarme cada mañana, ir a hacer consulta y consulta y consulta y regresar a mi casa y mirar qué está pasando y regresar a mi casa. Esto no puede ser la vida. Marta, empecé a enfermarme de una manera loca. Empecé a tener un sangrado y unos miomas. Empecé a sangrar de a poquitos, sangré 1 año, sangré 2 años, iba donde los ginecólogos, entonces lo único que me decían era que, no, hay que operarte, vamos a operarte, y yo no me quería operar, no quería operarme, y menos ahora que estaba estudiando terapéuticas alternativas y que entendía la importancia de cada órgano del cuerpo y que entendía que cada órgano cuando se enferma tiene un mensaje puntual para traerte. Yo no me quería operar, fue tal vez la época más dura y en más conflicto con mi carrera porque yo decía, me sentía absolutamente sola y golpeada por mis propios colegas. Pero llegó un día, precisamente estaba el grupo de City TV en mi clínica, estábamos haciendo una entrevista y yo ya estaba en una sangrada que no te imaginas. Yo me ponía pañal de adulto, luego medias veladas, otro pañal de adulto y luego el uniforme para poder estar. Terminé en la clínica ese día y cuando llegamos, pues nada, me toman los exámenes, me hacen la ecografía y cuando entra el ginecólogo dice, nada, que la transfundan y en media hora y la pasan a salas para operarla. Pero cuando salieron, yo tomé los exámenes que él dejó sobre la camilla y cuando yo vi mi hemoglobina en el valor que estaba y la forma en que yo estaba sangrando, yo le dije a mi esposo, si yo entro a salas de cirugía no voy a salir. Así que o me ayudas a salir de aquí o me voy a salir sola, pero no voy a entrar a salas de cirugía. Y me fui al consultorio de mi profesora y le dije, ayúdeme a salir de esto. Yo sé, yo le firmo lo que usted quiera. Y ella me decía, es imposible, María Bernarda, ¿cómo? Por favor, ayúdeme a salir de esto. Estuvimos, yo creo que entre las 6 de la tarde y las 10 de la noche, tal vez, haciendo cualquier cantidad de terapéuticas alternativas para lograr parar el sangrado. Como 6 horas después lo logramos, pero igual estábamos en el mismo problema, Marta. De ahí pasaron muchas cosas que se salen totalmente de la lógica científica. Pasaron 1000 cosas en mi vida que se salen de la lógica científica y que así es como empiezo el libro La domadora de mamuts. Sí. Y eso también ha permitido que se enfoque en investigaciones que dan luego conclusiones como esta, que el 55% de las personas que tienen sobrepeso normalmente o es por una mala relación o algo que pasa en la relación con la madre, porque la comida, como usted lo dijo en algún momento, es la madre y comemos para sentirnos protegidos, como la mamá que nos alimentó o que nos seguía alimentando o que nos daba un dulce como regalo o algo así. Entonces siempre asociamos el comer con protección, que es muy maternal, que es la protección justamente maternal. La mayoría de las personas que tienen sobrepeso es por algo que pasa en esa relación. Martica, hay un tema que yo en ese momento no lo veía desde el punto de vista científico y que hoy en día esa información que planteo yo en mis libros tiene un respaldo científico. Las mamás, las mujeres, somos las que aportamos el ADN mitocondrial. Eso no lo puede aportar el hombre, eso lo aporta la mujer. Y la mitocondria es la célula encargada de producir el ATP. ¿Y a través de qué produce el ATP la mitocondria? A través de los nutrientes. ¿Sí? Entonces, hoy en día ya te lo puedo decir desde la ciencia. Científicamente, sí, ¿sí? pero... Pero en ese momento que no lo tenía tan claro, lo que yo empecé a percibir es que cada vez que hablaba con mis pacientes y cada vez que llegaban a esa consulta, y por eso esas cajas de pañuelos que tú conoces en mi consultorio,
cuando empezábamos a hablar, venga, esta habla de que tiene una relación maravillosa con su mamá, pero es la relación más increíble que al final me termina diciendo, es que mi mamá es mi mejor amiga. Entonces yo no puedo tomar ninguna decisión en la vida sin consultársela a mi mamá. Entonces cuando yo hablo de la relación con mamá, no es solamente que tú tengas una mala relación con tu mamá y entonces vas a tener una mala relación con la comida. No, es que en el inconsciente de los seres vivos, pues lógicamente el primer contacto con el alimento que se tiene es a través de la madre. Pero somos solamente los seres humanos los que mantenemos, seguimos ligados por años. ¿Sí? Se genera por años esa relación, porque es que hay que tener una diferencia entre lo que es una relación y lo que es un vínculo. Okay. El vínculo en nosotros los humanos está dado por nuestro ADN. El 50% de lo que yo soy o de lo que tú eres viene de lo... O sea, el vínculo se da sí o sí, la sí relación sí, puede que no. Exacto, la relación puede que no. E incluso también leía que la acumulación de grasa en ciertos lugares del cuerpo también está relacionado, no sé, entonces decías, las piernas tiene que ver con el papá, los brazos con cosas que uno quiera dominar o... Bueno, lo que ocurre es que tu cerebro va a buscar la forma de compensar cualquier cosa que esté generando en ti un déficit de esas sustancias, esos neuroquímicos que él requiere para funcionar. ¿Sí? Entonces, lógicamente, si tú no estás dándole al cuerpo los nutrientes que necesita, él los va a buscar de donde sea. Sí. Y además va a decir, aquí no nos dan lo que necesitamos acumular porque nuestro objetivo único es que este espécimen humano sobreviva. Entonces él va a empezar a acumular lo que llegue en forma de grasa porque la manera más fácil de él conseguir energía cuando no le estás dando lo que necesitas es desde la grasa. Ahora, posteriormente, en lo que fuimos investigando, nos fuimos dando cuenta que entonces había cosas en común entre las personas que su motivo de consulta era la grasa en las piernas, o la grasa en el abdomen, o la grasa en los brazos, o en la espalda, que tenía que ver, uno, con el tipo o con las deficiencias metabólicas que esta persona estaba teniendo, las deficiencias hormonales que esta persona estaba teniendo. No tiene el mismo problema metabólico el que está acumulando la grasa alrededor de la cintura, ¿sí? Que es lo que llamamos grasa visceral, que la persona que acumula la grasa al nivel de sus piernas o sus glúteos o sus brazos. Pero nosotros nos fuimos dando cuenta que metabólicamente había unas diferencias contundentes en este tipo de pacientes, pero que emocionalmente los motivos de consultas eran repetitivos. Entonces, por ejemplo, encontrábamos personas con brazos y espaldas muy grandes, que era lo que las estaba amargando, que se habían convertido en el sustento total de su familia. Entonces, mantenían al hermano, al tío, al primo, a la mamá. Las cargas. Exactamente. O empezamos a darnos cuenta que las mujeres con caderas amplias o piernas que acumulaban mucha grasa fueron mujeres que en su mayoría, porque nada se puede generalizar, claro, Marta. Por eso hablo de estadísticas, por eso cuando hablo de algo de esto en los libros pongo las estadísticas que encontramos. Entonces, que más del 54% de las mujeres que acumulaban la grasa en el abdomen podían haber tenido abuso sexual en la infancia. Y entonces entro a investigar y encuentro que mis datos están acorde con datos que ya han estudiado otras sociedades como la Sociedad de Psiquiatría de España o en el mundo. Los datos no están, los datos que yo estoy encontrando en mi consulta no están por fuera de los datos que ya se han publicado. Entonces ahí es donde empiezo a decir, esto no es solamente un tema metabólico. Lógicamente hay que hablar del tema de nutrición, lógicamente hay que manejar el tema médico, pero aquí hay algo más que claro, y entonces empieza a ver en la consulta una cosa mucho más integral con cada uno de las pacientes. Que hice
fue llenarme de argumentos. Para eso, lo que hice fue estudiar en UCLA nutrición y emociones. ¿Sí? Porque yo hasta ahí era médica, que tenía conocimiento y experiencia en el tema de nutrición, pero no había estudiado el tema. Entonces, estudié en UCLA nutrición y emociones para entender qué era lo que ocurría ahí. Y ahí fue donde empecé a encontrar las respuestas. Doc, demos unos tips. Usted habla de una trinidad mágica que es cantidad, calidad y frecuencia. O sea, es como lo que tenemos que tener claro todos cuando queremos comer para bajar peso. Cantidad, calidad y frecuencia. Con la mano. Cantidad. Y lo primero que tenemos que hacer claridad es qué es alimento y qué es producto nutricional. ¿Sí? Porque el alimento es lo que la madre naturaleza le da al ser humano para que sobreviva. El producto nutricional es lo que el hombre ha creado a través de la industria para reemplazarle y poder tener al hombre como hormiguita sin moverse y sin pensar en que debe darle un sustrato adecuado a su cerebro para tomar buenas decisiones. Entonces, si el problema no es el alimento, ¿en dónde hemos tenido el problema? En tres cosas. En las decisiones que hemos tomado con respecto a la cantidad de alimentos que consumimos, a la calidad de los alimentos que consumimos y a la frecuencia. Y ahí no me refiero a cada cuánto yo como, sino la frecuencia tiene que ver con que yo no soy un ser extraído del universo y de la madre tierra. Yo soy un ser que funciono de acuerdo a cómo va el sol con respecto a mí, y eso se llama ciclo circadiano. Entonces, recuerdo la primera vez que dije en redes sociales que cuando un paciente estaba queriendo entregar peso, el banano no se lo debía comer en la noche, sino debía comérselo en la mañana. Recibí todo el hate del mundo porque la señora está loca. ¿Acaso el banano no es el mismo, sea a las 8 de la mañana o a las 8 de la noche? Sí, el banano es el mismo a las 8 de la mañana y a las 8 de la noche, pero tú no eres el mismo a las 8 de la mañana, ni tu cuerpo necesita lo mismo a las 8 de la mañana que a las 8 de la noche. Luego, si tu objetivo es entregar peso, debes tener en cuenta el ciclo circadiano. Si tu objetivo es estar saludable, debes tener en cuenta el ciclo circadiano. Si hoy en día en menopausia queremos estar con menos síntomas, pues debemos tener en cuenta el ciclo circadiano y a eso es a lo que voy hablo. a ir a la respecto. consulta ahí para lo de la menopausia. Hoy en día estoy dedicada al tema de menopausia, Martica, y eso es un mundo pero maravilloso. yo sí quiero los tips, porque a mí me gusta mucho lo de la mano. Digamos lo de la mano. Entonces, en cantidad. En cantidad. Y eso no lo digo yo solamente, Marta. Hace muy poco hice una actualización con la Universidad de Harvard en estilos de vida sostenibles y saludables, y no te imaginas la emoción que sentí cuando sacan las figuras de la mano para recordarnos el tamaño, que las porciones se miden el tamaño de la mano, y eso lo dice la ciencia y la evidencia. Ahora, lo que ocurrió y por lo cual hoy en día la obesidad es una pandemia, es que nos hicieron perder esa conexión entre nuestra mano, que nos recuerda el tamaño del estómago, y ese sistema límbico, esa área de la que hablábamos hace un momento en donde están nuestras emociones y nuestros recuerdos. Entonces nos quisieron hacer ver que aumentando la cantidad de alimento, pues sí, puedo dar más satisfacción, y lo que hicieron fue llevarnos a que dañáramos nuestros receptores neuronales, y por eso necesitamos comer y comer y comer. Entonces, un mensajito para cualquiera que hoy dice, quiero arrancar a entregar el peso que no me pertenece, ¿cómo lo puedo hacer? Con el tamaño de la mano, más o menos tú calculas el tamaño de tu estómago. Ok. Entonces no necesitas hacer un menú para cada miembro de la familia. Es el mismo menú, sino que con cada miembro voy a mirar las porciones de acuerdo a su tamaño. Con la mano extendida puedo medir el tamaño de la proteína. Cuando empiezo mi proceso, Marta. Sí. Porque al final, cuando llego a mi peso, el tamaño de la porción de proteína debe ser solamente la palma de la mano. Todavía no los desanimamos. Entonces, proteína, el tamaño de la mano. Carbohidrato, el tamaño del puño. Deja la lección como la tengo. Mira, la tienes clarísima. Tamaño del puño, la porción de carbohidrato. ¿Qué más? Fruta. Si la fruta es entera, es del tamaño de tu puño. Así de grande es una manzana, una pera, un durazno. ¿Sí? Vaso de leche. Si la fruta es picada, entonces tienes la papayita aquí, con 2 deditos, cortas la tajada de 2 deditos y es lo que vas
partir que te cabe en el Ok. platico donde pones el pocillo. Esa es la porción de fruta que te debes comer. Vaso de leche. Con los lácteos hay que tener claro si el paciente no tiene contraindicaciones para estar tomando el lácteo. Que yo soy una amante de los lácteos, defensora de Un los lácteos pocillito. en su porción. La porción es, si el lácteo no está procesado, es decir, la leche normalita, no debe superar los 150 centímetros Ok. cúbicos para preparar tu café o tu té o lo que te vas a tomar. Y si el lácteo está procesado, entonces puedes tomar una porción de queso del tamaño de tus 2 dedos, que son más o menos 70 gramos. Te puedes tomar un yogur griego de 240 gramos. El postre. El postre, no señora, no señora, Isis, el postre no debe superar el dorso de mi mano, pero lo que debo tener en cuenta es que cuando me como el postre es seguramente un carbohidrato adicional que estoy poniendo en ese momento de comida. Entonces debo saber que si voy a comer papita, como comemos en Colombia, papa, yuca, plátano y arroz, pues seguramente lo que tengo es que calcular el tamaño de mis carbohidratos y elegir Doc, el que quiero Listo. tener. Yo me despertaba hasta hoy, que llegué a la página no sé qué, pero entonces yo me despertaba e inmediatamente iba a desayunar. Y resulta que dice la doctora María Bernarda en su libro La domadora de mamuts que debemos esperar 20 minutos. O sea, nos despertamos y no desayunamos inmediatamente. Mejor me baño. Pero mejor- mira una cosa, que los pacientes cuando yo les digo que vamos a desayunar en los primeros 20 minutos, todos me dicen, ay, pero 20 minutos no alcanzan, mientras me levanto y voy a la cocina y preparo no yo voy a sí me la- alcanzar. yo lo primero abro el ojo y entonces, desayuno. la idea es que tú desayunes si tu objetivo, Marta, es la entrega de peso. Yo tengo que aclarar que La domadora de mamut es un libro hecho para guiar a una persona que su objetivo es la entrega de peso. Ok. ¿Por qué? Porque si yo ya no quiero bajar de peso, o si yo quiero subir de peso, o si yo lo que quiero es mantenerme, si yo lo que estoy... Bueno, dígame que me veo regia y que puedo desayunar tan pronto me levante. Exactamente. Listo. Entonces, seguramente la información es otra. La domadora de mamuts es para esa persona que está ahí peleando con el peso por años. En él le doy una guía exactica, un paso a paso, para que logre entregar Listo. el peso que no le pertenece. Doc, pero mientras nos leemos y las personas que nos están viendo lo leen, vamos a hacer unos mitos, vamos a decir si es verdadero o falso, pero de verdad muy cortito, porque entre más mitos, más rápido lo digamos, más mitos podemos sacar. Entonces, miremos. Hay un montón de mitos. Los desórdenes alimenticios solo atacan a las niñas, rara vez o casi nunca a los niños o a los adultos o a los viejos, solo a las niñas. Es que creemos que desorden alimenticio es solamente la anorexia y la bulimia. Hay muchos más desórdenes alimenticios. Hay desórdenes alimenticios que son más frecuentes en ciertas edades y en ciertos sexos, pero tenemos desórdenes alimenticios Para para, todo el cualquier edad o para Listo. cualquier posibilidad. El ejercicio es realmente lo único efectivo para bajar de peso. Para bajar de peso, Marta, cuando yo hablo de este tema, yo digo, si el qué es entregar el peso que no me pertenece, la parte nutricional se vuelve el 80% del proceso y el 20% se El vuelve la ejercicio. actividad física. Sí o sí hay que empezarlos a ligar, pero después de que la persona está llegando a su peso, sí, y quiere mantener, y sobre todo en la medida que vamos creciendo, en la medida que vamos adquiriendo experiencia, por no decir envejecer, el ejercicio se vuelve el 80% de la garantía Ok. que a futuro tú tengas el órgano endocrino más importante de la vejez, que es el músculo, adecuado. Entonces, mientras estamos en proceso de entrega de peso, el 80% depende de la nutrición y el 20% depende del ejercicio. Cuando llegamos a la meta, el mantenernos, el 80% depende del ejercicio y el 20% de la nutrición. Listo. El ayuno intermitente y las inyecciones estas de medicamentos medicamentos que aquí ahorita ha sido muy polémico, Sí. medicamentos, por ejemplo, para la diabetes que Sí. se aplican, son absolutamente peligrosos. O sea, no se puede decir esa afirmación. Yo diría, el ayuno intermitente y los medicamentos que existen hoy en día son adecuados para personas con diagnósticos específicos y en las manos y en la guía de un especialista en el tema.
Cuando nos salimos de ahí, pueden llegar a ser peligrosísimos, pero cuando están en el paciente que lo requiere, con el diagnóstico para lo que fueron hechos, en manos del experto y con la guía y el acompañamiento adecuado, pueden llegar a ser herramientas que le salvan la vida a muchas personas. Algo que dicen las abuelas, bebés popochos son sinónimo de bebés saludables. Los seres humanos solo producimos tejido graso en el primer año de edad y un año antes de que nos desarrollemos las mujeres allí. Entonces, bebé popocho, seguramente mayor probabilidad de sobrepeso y obesidad en su adultez. Entonces, por eso los médicos no nos basamos en supuestos, por eso hay unos índices, unas guías, unas tablas que nos dicen bebés dentro de estos rangos son bebés saludables y con un futuro saludable. La barriga protuberante, especialmente en los hombres, es un síntoma, una alerta y un síntoma de sufrir, por ejemplo, de la probabilidad de sufrir un infarto. No solo en los hombres, en hombres y mujeres acumular grasa a nivel abdominal es uno de los indicadores de riesgo cardiovascular y de hoy en día con la clasificación del 2025 de obesidad clínica. Terminemos con esta que a mí me gusta. Las comidas ricas son las que siempre hacen daño. Rico el chocolate, rico el chicharrón, rica la bandeja paisa. En cambio, a uno nunca le van a prohibir un brócoli o un tomate, una habichuela. Pero Martica, no es que las comidas ricas hagan daño. La cantidad, la calidad y la frecuencia de esas comidas ricas es lo que hace daño. Comerse unos frijoles con arroz y un pedazo de chicharrón y aguacate, a nadie le hace daño. Lo que ocurre es que si comemos una bandeja paisa, tú o yo, que estamos en un rango de estatura de entre 1,55 a 1,60 máximo, pues seguramente… Como en unos 64. 64, bueno, yo quiero pensar que yo estoy en unos 62 o 63, pero digamos que si estamos en ese rango, comernos una porción como lo que servimos en una bandeja paisa, seguramente es lo que nos pueda llevar a tener complicaciones frente a esa cantidad de alimento que vamos a consumir en un momento determinado. Pero yo perfectamente puedo armar una bandeja paisa con una porción de proteína de este tamaño, una porción de lomo de cerdo a este tamaño, con una porción de arroz de este tamaño, con una porción de frijoles de este tamaño y un cuartico de aguacate, tengo bandeja paisa y no pasa absolutamente nada y hasta la puedo consumir 2 veces a la semana si quiero. Listo, ¿Sí? qué hambre que nos El problema dio. es la cantidad y qué hambre que da. Vamos a comer. Doc, muchísimas gracias de verdad por este tiempo y sigamos domando estos mamuts y pues invitamos a la gente a que la lean. A Sí, que por los lea favor. porque hay muchas herramientas, muchas cosas basadas en ciencia y en evidencia que seguramente si las aplican les va a cambiar la vida. Pues muchísimas gracias, bienvenida siempre y gracias a ustedes también por estar en esta habitación invisible. No olviden suscribirse a nuestro canal de YouTube y activar la campanita para recibir las notificaciones de nuestros contenidos. Nos vemos en un próximo episodio. Muchas gracias. La habitación invisible.